gobierno sin altibajos y sin... con su polémica más, el tema de la corrupción. El tema de la corrupción, porque todos tienen un papel en esta lucha contra la corrupción, el empresariado también, por supuesto, y lo que se plantee, lo que se diga hoy en la jornada de cierre de CADE es importante también. Así es, va a estar el presidente Martín Vizcarra, llega también el ministro de Economía, parece que hay importantes anuncios, pero nosotros nos conectamos con Josefina Taussent y Fernando Carballo, que se encuentran ya listos para esta edición especial. Están con el exministro de Economía, Fernando Zavala. Así que a todos les damos desde acá la bienvenida. Muy buenos días, compañeros. Adelante. Buenos días. Buenos días, Patricia. Efectivamente, es la última jornada de CADE. Estamos a la espera primero de la llegada del expresidente colombiano Álvaro Uribe, que debe explicarnos por qué su país ha hecho logros constantes en competitividad y nosotros no. Colombia, por ejemplo, produce hoy 25 veces más petróleo que el Perú. Nosotros cada vez menos y cada vez más dificultades para la explotación petrolera. Un único punto. Pero vamos a hablar justamente con, como lo has dicho tú, el ex primer ministro Fernando Zavala, presidente del Consejo Peruano de la Competitividad. Esta institución fue creada aquí en CADE el año pasado. CADE, hay que recordarlo, tiene una vieja tradición de crear instituciones para hacer frente a las dificultades que ella descubre. Es el caso desde 1961 con SENAT. La última creación de CADE del año pasado la tiene usted bajo su responsabilidad, y lo que informará hoy a los empresarios presentes es qué logros se han registrado ya durante los primeros 12 meses de su gestión a la cabeza del Consejo Privado de Competitividad. Buenos días, Fernando Zavala. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Buenos días, hola, Josefina. ¿qué tal? Sí, contarles, el año pasado justamente en CADE, IPAE hace dos lanzamientos importantes de cara al Bicentenario. Empresarios por la Integridad y el Consejo Privado de Competitividad. Hemos visto justamente el miércoles las propuestas de este grupo de Empresarios por la Integridad, que quizás la iniciativa más importante, y hay que resaltar, es cero soborno. Es decir, cómo las empresas se comprometen a tener procesos claros, transparentes, pero además ser certificados por terceros. Y eso además, la idea es que llegue a proveedores, llegue a clientes y realmente cambiemos la situación que hay actualmente. Y la segunda iniciativa, como bien lo mencionas, es el Consejo Privado de Competitividad. Se anuncia en noviembre y hemos empezado funciones en marzo del 2018, hace algunos meses. Es una iniciativa interesante. Tuve la oportunidad de visitar los países de la Alianza del Pacífico, Chile, México y Colombia, y ver qué tipo de iniciativas similares tenían. Estuve en México, desde ahí tienen el Instituto Mexicano de Competitividad desde el 2003. En Colombia tienen un sistema parecido al que estamos creando aquí desde el 2006, y en Chile el Consejo Nacional de Productividad desde el 2015. Y la idea en todos estos consejos privados de competitividad es cómo podemos hacer desde el sector privado para hacer propuestas de políticas públicas, uno, y dos, cómo organizamos mejor al sector privado para mejorar la competitividad del Perú. Ahora, ¿cómo podemos hablar de competitividad? Es necesario tener instituciones fuertes para ser competitivos. Si desde aquí, desde el CADE, lo que se ha hecho en el primer día ha sido cuestionar una institución como es el Poder Judicial. Estamos hablando de lucha contra la corrupción y estamos cuestionando la institución que está justamente enfrentando esa lucha, ¿no? Se ha hablado de una campaña de destrucción de los partidos políticos y también del sector empresarial. ¿Hasta qué punto declaraciones como estas o conceptos como esos que vienen del propio sector empresarial ayudan a hacernos un país más competitivo? A ver, primero creo que hay que diferenciar algunas personas que representan al sector empresarial versus IPAE o CADE. Es decir, pero representan a CONFIEP, ¿no? Es hubo una discusión. Sin embargo, yo resaltaría lo que ha propuesto IPAE. IPAE lo que ha propuesto, ha dicho, todos somos responsables de lo que ha sucedido. ¿Pero qué nos dice lo que ha dicho el señor Benavides? Sí, bueno, lo ha dicho, no comparto su posición. Yo te digo que... Pero no ayuda tampoco a crear instituciones fuertes. Creo que no ayuda. Justamente parte de lo que estamos proponiendo en el Consejo Privado es cómo podemos tener instituciones fuertes, ¿no? Pero resaltar, desde IPAE lo que viene es un reconocimiento de que todos somos parte de este problema y una propuesta muy tangible. En muchos CADEs anteriores a veces hablábamos, discutíamos, pero no terminábamos en propuestas tangibles. Lo que trajo ahora CADE es una propuesta tangible de Empresarios por la Integridad. Y en el caso del Consejo Privado de Competitividad, nosotros también estamos trayendo propuestas tangibles. Estamos trayendo 77 propuestas.
en 7 temas que hemos seleccionado. Si uno revisa el índice de competitividad, el que publica el Foro Económico Mundial, estamos en el puesto 63, es decir, a mitad de tabla. Y si revisamos con respecto al año pasado, hemos bajado 3 posiciones y hemos venido cayendo en los últimos 10 años. Salimos excelente en la macroeconomía, salimos primeros en el mundo. Sin embargo, vamos a otros factores, como la política, por ejemplo, y acá se ha hecho política, entonces llama la atención que no hay una posición conjunta del empresariado, ¿no? Hay estas diferentes voces, entonces la agenda del CADE ahora está marcada por estas declaraciones hechas desde Confiep. Creo que es cierto, hay unas declaraciones de Confiep, pero hoy día vamos a tener la oportunidad de ver un poco el espíritu de lo que está proponiendo. Perdón que interrumpa, Sí. que da la impresión que no hay un mea culpa de parte del empresariado. Ahí voy a tener nuevamente que distinguir, ¿no? Yo creo que Óscar Espinosa, que representaba la iniciativa de IPAE, fue muy claro en establecer que hay responsabilidades compartidas de la situación que tenemos hoy. Y esas responsabilidades compartidas pasa por un mea culpa del sector privado, también obviamente del sector público, de sociedades, de llegar a donde hemos llegado. Y lo más importante, Josefina, es que IPAE no se ha quedado ahí. Lo que ha hecho es venir con propuestas. Y hay una propuesta súper interesante que se ha trabajado en el Consejo Privado de Competitividad, que tiene que ver con instituciones, y desde IPAE se está proponiendo una serie de reformas al sistema de justicia. Hay 15 propuestas que se han hecho. ¿Cómo se han trabajado estas propuestas? Se ha involucrado a gente del sector privado, de la academia y también de funcionarios públicos o exfuncionarios públicos. Se ha tratado de llegar a consensos. Y hoy día tenemos una mesa, además, donde vienen 2 abogados reconocidos a hablar sobre estas propuestas sobre justicia. Pero ¿dónde está el corazón de las reformas en justicia? Es, uno, en el juez, es decir, el capital humano del Poder Judicial. 2, en cómo mejoramos los procesos de la administración de justicia. Y 3, cómo podemos tener institucionalidad, que es lo que tú mencionas. En el caso del capital humano, por ejemplo, parte de las propuestas que hemos hecho, estamos de acuerdo con lo que se ha hecho desde el Poder Ejecutivo, pero eso iba, ¿no? Los proyectos para el referéndum. Están muy bien y hemos ido un paso adicional. Estamos proponiendo algo que ya existe en otros países. Parte de lo que hace el Consejo Privado de Competitividad es revisar las mejores prácticas que existen, no solo en la Alianza del Pacífico, sino todo el mundo. Entonces, ¿cómo se accede a la carrera del Poder Judicial? Lo que estamos planteando es que entra un joven, estudia Derecho, quiere ser abogado, y en el 5º o 6º año dice, bueno, yo quiero ser juez. Y ahí lo que se quiere hacer es un año adicional financiado por el Estado, para que desde ahí comience esa instrucción, capacitación en valores, en ética, para ese abogado que quiere ser juez. Pero sí. Tenemos que hacer lamentablemente una breve pausa. Nos hablamos sobre 77 propuestas, sí. 15 sobre temas judiciales, otras sobre capital humano, pero creo que estamos esperando que nos hable sobre las 2 más conflictivas: infraestructura y temas laborales. Vamos a hacer una pausa para que pueda abordar esto con la mayor claridad posible. Estamos conversando en el set que tiene RPP en Paracas, sede de la CADE, con el ex primer ministro y ex ministro de Economía, Fernando Zavala, actualmente presidente del Consejo Peruano de Competitividad. Nos ha dicho que van a presentar hoy 77 propuestas, nos ha dado un adelanto sobre las 15 referidas a temas judiciales, otras referidas a capital humano, pero hay graves deficiencias en otros campos que perjudican la competitividad de nuestra economía. Simplificación administrativa, por ejemplo, que es un tema que usted quiso promover cuando era primer ministro. Por otra parte, brechas de infraestructura. Estamos viendo que se construye un puerto aquí delante de nuestros ojos que permitirá que agricultores de la Sierra Central y de la Costa Sur ganen competitividad sin tener que ir hasta el Callao. Pero sobre todo, y quizá comencemos por ahí, hay problemas con las llamadas rigideces laborales, dificultades para contratar y dificultades para despedir. ¿Qué propuestas tienen ustedes, y usted en particular, que ha estado en el sector público y en el privado, sobre este tema que es el más delicado de todos? Bueno, le cuento. Hemos hecho un buen análisis, un buen diagnóstico sobre la situación. Primero, hay una cifra que es
terrible. Hay 12.2 millones de peruanos que están en situación de informalidad. Pero adicionalmente a esta situación, nosotros tenemos en el Perú, todos nosotros somos la mitad de productivos que un trabajador chileno y un tercio de lo que es Corea. Entonces realmente estamos rezagados. Cuando se entra al detalle de qué está pasando, hay una brecha de educación importante. Y ahí también hemos hecho una serie de propuestas, porque no es simplemente somos rígidos, sino cómo tenemos que capacitar a ese trabajador peruano, cómo hacemos para cerrar las brechas entre lo que necesita hoy día el sector empresarial versus lo que se está ofreciendo desde los institutos y las universidades. Entonces hay una propuesta ahí, por ejemplo, de irnos a un modelo inglés que se llaman los consejos sectoriales, que lo que se hace es, a través de los gremios empresariales, se crean mallas curriculares que rápidamente se pueden poner en práctica en los institutos, y con eso se va cerrando las brechas educativas. Si nos vamos ya más a la parte laboral, hemos identificado algunas cosas que se tienen que cambiar y que muchas veces promueven que pequeños y microempresarios se vayan a la informalidad. Una, por ejemplo, es la remuneración mínima vital. En el caso peruano tenemos una remuneración mínima vital que es estable para todo el Perú. Sin embargo, la productividad en Lima es diferente a la de Huancavelica y a la de Ayacucho. Es uno de los temas que estamos planteando, además de identificar claramente cómo se debe calcular la remuneración mínima vital, porque normalmente hay una propuesta de los trabajadores, una propuesta de los empresarios, una del gobierno, y todos son diferentes, una metodología clara y única, pero también estamos proponiendo remuneraciones mínimas vitales diferenciadas por regiones. Creemos que esa es una propuesta que no va a significar que hoy día cambiemos o vayamos hacia atrás, pero sí darnos un marco de referencia diciendo la productividad es diferente en las regiones. Tú no le puedes poner, y los costos de vida también son totalmente diferentes, ¿no? En las regiones más pobres, la informalidad es mayor, porque no se llega muchas veces a esa remuneración mínima. Sí. Otro... Sí, solo para... Sí. No, sí, se termine y después para hacerle un comentario, sí. No, otro de los temas que hemos encontrado es que a veces el mismo Estado es el que promueve la informalidad. Hoy día tenemos sistemas de salud que van en paralelo. Sistema integral de salud, que va por el Ministerio de Salud, y el sistema de e-salud, ¿no? Entonces uno cuando entra al mercado laboral pasa a e-salud. Sin embargo, e-salud no tiene la cobertura necesaria. Y algunos trabajadores te dicen, lamentablemente, yo prefiero seguir en la informalidad y págame en efectivo, pero yo no puedo perder el sistema de salud, porque si entro a e-salud voy a perder mi cobertura. Entonces estamos proponiendo algo que va en línea con lo que ha hablado ayer la ministra de Salud, la interoperabilidad y acceso universal a la salud. Usted ha hablado del Estado, usted ha estado en el Estado, ha sido presidente del Consejo de Ministros. Gran parte de estas reformas, y muchas no se pudieron llevar a cabo porque hubo una situación de estancamiento que nos hizo perder muchísimo tiempo. En gran parte por la responsabilidad del fujimorismo aliado con el aprismo en el Congreso, pero también por la actitud del presidente y de su gobierno de no saber enfrentarlos. ¿Qué pasó que nos hizo perder tanto tiempo? ¿Y por qué ahora con el presidente Vizcarra parece que tratando de otra manera a la bancada mayoritaria y al aprismo se puede estar avanzando? Sí, lamentablemente fue un contexto difícil, fue un contexto de enfrentamiento. ¿Se arrepiente de no haber sido más firme con ellos? Podemos hablar de muchas cosas. Muchas cosas, pero ¿qué falló ahí? La lectura política, la actitud de Kuczynski. Hay muchos aprendizajes, lamentablemente no se dio el contexto, pensábamos que avanzando de una forma íbamos a llegar a lograr los objetivos. Sí, por ejemplo, yo siempre cuento esta historia, hicimos bastante reforma con los decretos legislativos, sin embargo el 40% de los decretos legislativos fueron cambiados o modificados, entonces varias de las reformas que se plantearon no avanzaron, leyes que se enviaban al Congreso no llegaban a fin. Tiempo perdido, es lo que es la sensación. ¿Es cierto que Keiko Fujimori, antes que usted asumiera el premierato, le dijo que no lo hiciera? No. La verdad que no. Sin embargo, no me quiero centrar en el pasado. No, pero sí es importante, porque fueron momentos que se perdieron y ahora sí hay que abordarlo entonces de otra manera. ¿Cómo ve la situación, la coyuntura actual para poder avanzar en esas reformas? Mire, desde el Consejo Privado de Competitividad vemos obviamente oportunidades, ¿no? Parte de mi rol, y el 30% casi del rol del... Con esta nueva situación política, digo. ¿Usted cree que ha cambiado? Con este nuevo rol que tenemos y como funciona en otros países, el 30% del tiempo del Consejo Privado de Competitividad es buscar consensos. No, me refería a cómo es actuar desde el sector privado para usted ahora que la situación política está cambiando en el Congreso. Es que
acá y con el presidente Vizcarra. Estamos tratando de entrar de una forma diferente. Algo que sucede en el Perú, y si hemos escuchado las conferencias del día de ayer, algo que falta en el Perú es la discusión de ideas. Lamentablemente en los últimos años, entre conflictos, etcétera... No hubo ideas en el Congreso. Exactamente. Entonces, este Consejo Privado de Competitividad es justamente un centro de pensamiento, que en inglés se le dice los famosos think tanks. Hemos visto cuántos hay en... Estos sobrecostos laborales a veces llegan a casi el 60%. Y creo que has puesto muy bien el tema. ¿Por qué nosotros tenemos un sistema versus otros? Algo que estamos proponiendo acá es un sistema que ya existe en otros países que se llama el RIA. El RIA es una remuneración integral anual. Es decir, ¿cómo hacemos para todo tu paquete? Porque no se pueden obviamente disminuir los derechos que existen actualmente, pero cómo todo ese paquete se comienza a mensualizar. Es decir, que hayan 12 pagos mensuales iguales, donde en verdad lo que estás haciendo es mejorando el efectivo que se paga mensualmente. Cuando uno compite con la informalidad, está compitiendo con el efectivo que pagan los informales. Tenemos que también entrar ahí a competir y tener una propuesta tangible. Creemos que este RIA, remuneración integral anual, que ha venido siendo aplicada ya por encima de los 8.000 soles, se puede generalizar a toda la escala salarial y eso va a ayudar a tener un sistema laboral más estable. Este tema, todo pasa por tener estabilidad política y económica, ¿no? Y en este caso, las declaraciones últimas del presidente del Banco Central de Reserva, que ha afirmado cosas como que el presidente Vizcarra no estaba preparado. No sé si usted confirma, ¿está de acuerdo con esas afirmaciones? No, yo creo que, digamos, Martín Vizcarra fue parte de la plancha del presidente Kuczynski, hicieron un plan de gobierno, él fue el jefe del plan de gobierno y creo que está preparado para gobernar. Ahora, pero claro, que lo diga el presidente del Banco Central de Reserva, que después tenga que rectificarse, que después acá tenga una declaración que también tenga que precisar hasta qué punto es la persona adecuada para estar a cargo del Banco Central de Reserva en este momento. Bueno, yo sí creo que Julio Velarde ha demostrado en los últimos 10 años una gran capacidad para ser el presidente del Banco Central de Reserva, es reconocido internacionalmente. Yo he tenido la oportunidad de ir a varios eventos fuera con él y realmente la presencia de Julio Velarde en el Perú es importante. ¿Y cómo entender entonces estas declaraciones? Y que mantenga a la vez, que haga estas críticas al presidente Vizcarra y que a la vez mantenga a José, o que no critique al señor Klimper como parte de su directorio. Digamos, a veces es difícil ser funcionario público, a veces es difícil estar ante los medios, a veces se malinterpreta algunas declaraciones, pero creo que tenemos el presidente del Banco Central de Reserva adecuado, lo ha hecho muy bien. Más allá de estas pequeñas declaraciones, creemos que es una persona que le da estabilidad. Ojalá que tengamos también al presidente del Consejo Privado de Competitividad que necesitamos, y para eso quiero saber, ¿qué propone usted, que es el presidente, respecto a la simplificación administrativa? ¿Por qué un empresario en el Perú tiene que destinar tanto más tiempo a los trámites y a los papeles que nuestros principales socios? Hay varias propuestas, hay como 10, pero te cuento y te voy a dar una cifra que te va a preocupar. ¿Tú sabes en promedio cuántas normas salen en el peruano que pueden afectar el ambiente de negocios o puede afectar la forma que se hace? Me temo lo peor, señor Zavala. Son 18 diarias. 18 diarias. Entonces imagínate un pequeño, porque claro, las grandes empresas tienen su estudio de abogados. Imagínate una pequeña empresa que tiene que leer 18 para saber si alguna le afecta o no. Entonces ahí algo que se empezó cuando yo era primer ministro y ahora estamos proponiendo que se generalice es esta idea del impacto regulatorio. Es decir, un funcionario público, una administración pública, tiene que hacer un análisis de evaluación regulatoria antes de sacar cualquier norma. Y esa tiene que ver, oye, ¿necesito o no la norma? Y dos, ¿cuál es el impacto que voy a tener? Decir, bueno, en 3 años espero esto de esta legislación. Y eso queremos hacerlo obligatorio para los 3 niveles de gobierno. Pero además, algo que también ya se sacó, pero queremos ser más enfáticos ahí, ese tipo de regulaciones no deberían estar vigentes más de 3 años para que se pueda hacer ese tipo de análisis. El otro tema que estamos haciendo es estandarización de los procedimientos. Una licencia de edificación, una licencia de funcionamiento no debería ser diferente en Santa Anita, en San Isidro, en otros lugares del Perú. Entonces la estandarización para dar predictibilidad tiene que ser uno de los temas. Tú hablaste del puerto. Te puedo hablar también de minería. Estudios de impacto ambiental. Demoran en promedio 240 días más de lo que deberían demorar. ¿Por qué? Se pide información
que no está contemplada en los textos únicos de procedimientos administrativos. Sobre eso también estamos haciendo una propuesta. Pregunta y finalmente... Una pregunta final. Tausen. Usted está en el informe Lavajato, han recomendado que lo investiguen. ¿Usted se siente un perseguido político? Y dos, ¿qué opinas del pedido del expresidente Alan García de pedir asilo porque se siente perseguido? Mira, no voy a entrar a temas políticos, pero sí te ¿Cómo digo... no? Es un tema nacional, señor Zavala, que nos afecta a todos. Te puedo hablar de mi tema. Pero ¿y García es un perseguido político? A ver, yo creo que estamos en una democracia, existe independencia de poderes. Cuando yo estaba en la presidencia del Consejo de Ministros también me decían a mí que yo influía, y la verdad que no, hay independencia de poderes, así que creo que estamos en una democracia. Sobre mi caso particular, para comentarte, a mí, y lo dije en su momento, se me acusa de haberme beneficiado porque me promovieron de viceministro a ministro. Eso se cae, así que voy a hacer, obviamente, la defensa del caso. Es más, parece un tema político que otra cosa, pero bueno, así es. Cuando uno entra en la política, a veces tiene que estar sujeto a este tipo de discusiones. Claro, pero le digo que es un tema nacional el expresidente García, sí, porque si le concede institución... Los poderes, o sea, usted espera que no le den el asilo. Yo no puedo decidir por el gobierno de Uruguay. Yo lo que te digo es que en el Perú sí creo que hay independencia en los poderes y estamos en una democracia. Señor Zavala, perdón. ¿Ya tiene listo su voto para el referéndum? Sí. Sí. No. Sí y no. Okay. Señor Zavala, muchas gracias por haber contestado las cosas referidas a su calidad de presidente del Consejo Privado de la Competitividad y también otras preguntas difíciles que le han sido formuladas. Muchas gracias, que tenga y lo escucharemos pronto. Gracias. Presentando resultados de este esfuerzo hecho por este think tank, Centro de Pensamiento del IPAE. Hacemos una pausa y conversaremos con el embajador de Estados Unidos en el Perú en momentos en que Donald Trump está realizando la primera visita que hace como jefe de Estado a América Latina. Primero vamos a la pausa.